Habíamos quedado en lo que significaba todavía proceso administrativo, viéndolo desde un punto de vista. Hola, hola. Sí, un poco se ha ido el internet. Bueno, mejor compartiremos. Bien, haciendo un repaso de lo que habíamos visto en cuanto a lo que es el proceso de la planificación, el proceso administrativo, conocemos que es el paso fundamental dentro de lo que significa la administración, porque partimos de ese, esa actividad o esa acción para desarrollar los siguientes y llegar a un ciclo que conocemos como el proceso administrativo, ¿no? O el proceso en la administración. Entonces, siempre hemos visto y hemos dicho, eh, partimos de lo que somos, para qué estamos, cuál es nuestra función y siempre vamos a ver a dónde vamos a llegar, la meta a donde queremos ir, ¿verdad? O sea, el hoy y el mañana. En ese camino está lo que puede venir por fuera, los factores externos o lo que puede tener por dentro, que de alguna manera van a afectar. Ustedes han empezado la carrera en el primer año y me imagino que cuando han ingresado al preuniversitario, tenían un mañana. Su mañana se les está cumpliendo, ¿sí? Pero en ese transcurso del hoy, que lo tuvieron hace unos años, a lo que ahora ya se está dando que van a terminar sus estudios y van a egresar, entonces ha habido factores externos que se han dado en esos años, ya sean problemas, ya sean problemas de la universidad, problemas de afuera, económicos, familiares, incluso hasta de salud puede haberse dado ya como factores internos, ¿no? Pero lo importante es que siempre ha habido una planificación de llegar al mañana, ¿no? Llegar a donde uno quiere. Y eso es la planificación. Pero esa planificación de llegar al mañana tiene que ver con lo que básicamente en las instituciones conocemos como el plan estratégico institucional, ¿verdad? Este es un tema en cuestión que vamos a desarrollar como práctica, pero de manera general les puedo mencionar que estos son los pasos o momentos, se los llama, que se debe considerar para hacer ese instrumento, ese plan estratégico, ¿no? Dentro de lo que significa siempre, siempre la misión, o sea, si uno no sabe quién es, qué hace y para dónde va, entonces no, básicamente no hay la razón de ser, ¿no? La visión siempre, a dónde se pretende alcanzar, los valores, ¿no? El análisis de lo que es el entorno y el entorno, el análisis, la síntesis de ese análisis que se da en lo que significa la matriz FODA y la parte de, a partir de esa matriz FODA, establecer estrategias. Y esas estrategias es a través de objetivos estratégicos, llamamos, ¿no? Entonces, esos objetivos estratégicos deben ser con estas características, ¿no? Que se puedan medir, que puedan ser alcanzables, realizables, tener una cronología en el tiempo, ¿no? Siempre se considera ese aspecto. Y por último, tenemos la parte, a partir de esos objetivos estratégicos, ¿sí? ¿Qué acciones se va a tomar como objetivos específicos para de una vez terminar lo que llamamos la planificación o el plan estratégico institucional, ¿no? Entrábamos lo que era a la organización, que les había manifestado que dentro de eso se ya dispone de los recursos, tanto recursos humanos, materiales y financieros, y ahí se realiza lo que es el POA, ¿no?
En este POA se establece todas las acciones que van a responder a ese plan estratégico institucional, ¿sí? Y anualmente se va cumpliendo y es lo que también a todas las instituciones nos hacen seguimiento de todas las, en cuanto a los productos que uno ha desarrollado o uno tiene que desarrollar, ¿no? Hemos hablado de la organización que tenía que ver con las etapas. Una primera etapa para cualquier gerente, administrador, tiene que ver con desarrollar una jerarquización del trabajo, o sea, ¿cuál es el trabajo principal de un establecimiento de salud? Su trabajo principal es brindar servicios de salud, ¿no? De una empresa, de una organización de servicio, de productos, por ejemplo, EMAPA, digamos, que lo que hace es comercializar productos para garantizar que no haya especulación, además promover lo que significa la soberanía alimentaria en cuanto a estimular la producción de productos que puedan de alguna manera combatir a algunos que entran de afuera, ¿verdad? Bien, o sea, cada uno tiene que ver cuál es el principal trabajo o producto que va a desarrollar y por eso se establece como la jerarquización. El principal trabajo que va a realizar y los secundarios. Por ejemplo, de nosotros, de la universidad, es la formación de recursos humanos. Secundariamente, tiene otras tareas, otras actividades que obviamente en la parte administrativa se debe jerarquizar. La departamentalización es bien importante en los establecimientos de salud porque uno determina las competencias dentro de todas las tareas que tiene que haber, qué es lo que le corresponde a tal área, a tal otra área, de ahí que en lo que corresponde a los establecimientos de primer, segundo nivel, existe una caracterización, ¿verdad? La caracterización significa qué es lo que tiene que hacer un establecimiento de primer nivel, qué servicios tiene, lo mínimo, o de segundo nivel, o de tercer nivel. Cuanto más complejo, viene la departamentalización más compleja, porque ya tenemos unidades, ¿ya? Ahí están los servicios, por ejemplo, de medicina interna, cirugías, anestesiología, bueno, ya se va separando, se va clasificando, ¿no? Finalmente, lo que significa describir en cada uno de estos departamentos o unidades las actividades que debe realizar. Es la manera como se hace la organización de lo que significa las actividades, ¿no? Dentro del proceso administrativo. Finalmente, en esta etapa, al finalizar estos tres aspectos, viene siempre la coordinación. ¿Qué quiere decir? Que todas las actividades que se van a realizar necesariamente deben estar coordinadas. No se debe trabajar de manera aislada. Un ejemplo, en un hospital, ¿sí? Debe conocer perfectamente el servicio de cirugía, cómo trabaja el servicio de laboratorio, ¿sí? Si hay horarios, no es cuestión de que hay emergencia y ya luego se mandan órdenes, ¿no? Ya saquen una orden de una química sanguínea o hay una imagenología, hagamos una tomografía. ¿Y qué tal si para ese horario no existe un profesional en esta área? Un imagenólogo, un técnico radiólogo, ¿no? Entonces estaría de alguna manera incumpliéndose lo que significa la coordinación. En cualquier establecimiento que tenga emergencias, debe tener una coordinación con lo que significan los servicios auxiliares, necesariamente. O si no, un servicio auxiliar como es la parte de limpieza, por ejemplo. Debe haber una coordinación estrecha en qué horario se debe realizar la limpieza de los ambientes después de las cirugías o el simple hecho de la recolección de los residuos. Cuando se hace la recolección de los residuos, que ustedes conocen que viene clasificado por bolsas roja, negra, dependiendo a qué grado de contaminación tiene, se tiene que hacer la coordinación para saber en qué horario va a haber la recolección, por dónde va a seguir el tramo, o sea, todo eso significa coordinar los trabajos, ¿no? O sea, desde de todos los servicios, el administrador y obviamente todos los funcionarios que van a realizar
el servicio que se va a prestar a la comunidad, ¿no? Entonces es importante la comunicación para eso, ¿no? Les he hablado también de que para esto, dentro de la organización, necesariamente se realiza estos instrumentos porque es una forma de conocer la organización. Vamos a ver en adelante los organigramas, vamos a ver los flujogramas, que es algo que les he dicho que no lo tienen muchos los establecimientos y que sí o sí lo deben tener cualquier institución, y documentos que reflejan este aspecto de el manual de funciones, el manual de puestos, los reglamentos que deben estar dentro de lo que significa la institución. Y ojo, todo gerente, todo administrador debe estar consciente de que estos documentos son la base para que pueda funcionar ese establecimiento. Y básicamente, cuando en algún momento un gerente, un administrador quiere establecer, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad, que es la ISO 9001 en la versión 2015, que es la última, una parte importante para las normas ISO es que la institución cuente con todos los documentos o normas, ¿sí? Para la calidad. El PRONAC, que era el Proyecto Nacional de Calidad en Salud, también exigía esto, ¿no? Igualmente, cuando se hace la caracterización o cuando se quiere acreditar los establecimientos, ¿sí? Igualmente, se exige la documentación pertinente, ¿no? Que tenga su MOF, manual de funciones, que tenga su PEI, que tenga sus organigramas, todos los documentos que estén plasmados y que de alguna manera respondan a cómo funciona la institución, de tal manera que no se considere que las actividades son, bueno, como quien dice, realizadas sin una organización previa. Bien, eso es la parte de la organización. Pasamos someramente a lo que significa la dirección. Imagínense planificar cómo, a dónde voy a llegar, cómo lo voy a hacer a través de un análisis que se debe hacer. Organizarlo todo, mi personal, mis recursos, ¿sí? Cómo lo voy a hacer a través de mi POA, en mis documentos, ¿sí? Luego llego a lo que significa dirigir. ¿Qué significará dirigir? A ver si nos puede ayudar nuestro compañero Fernando. Para usted, ¿qué significará dirigir? Tal vez no tiene el audio encendido. La compañera Erika, por favor. Erika Manzaneda. Tampoco está. Alguien que quiera tal vez expresar qué significa para alguien, para una persona, para una persona dirigir. Doctor, Sí, le doctor, escucho. Le escucho. ¿puede, doctor? Sí, claro, cómo no. Buenas noches, ante todo. Yo creo que la palabra lo dice, ¿no? Como indica, hay que saber planificar, controlar, planear, organizar. En sí, dirigir sería también, como sinónimo tendría indicar, ¿no? O por lo menos trazar el camino para que el personal vaya ahí, o sea, tener un objetivo específico. Supongamos que tiene una zona de estudio, entonces esa zona se divide en manzanos y, y poder dirigir a cada brigada a qué manzano va a ir. Uno puede ser un ejemplo de eso, doctor, más o menos. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Usted es Daniela Janel o también le levantó la mano Daniela Janel? Sí, muy buenas noches, Adriana doctor. Ticona. Ah, ya. Adriana, muchas gracias, Adriana. Daniela, por favor. Bueno, dirigir, doctor, va a ser cómo hacer que marchen bien las cosas, cómo actuar directamente con el personal, así como un equipo. Eso va a ser, por ejemplo, eh, ir a hablar de educación sexual y hablar con ciertas personas. Eso sería dirigir, doctor, a una cierta cantidad de personas.
Es Ya, comunicar, es liderar, en sí motivar, doctor. liderar. Muy bien, me encanta la idea de que van tomando otros conceptos importantes, lo que significa la, dirigir o lo que se le atribuye esta acción a un gerente en salud o a un director o a un administrador, significa que todo lo que se ha planeado y se está organizando, esta persona tiene que ser, tiene que tener la capacidad de ahora mover ese recurso humano en consonancia con lo que significa los recursos y mover todo eso en función de los objetivos que se han trazado. Y para eso, un elemento bien importante que han manejado ustedes es el liderazgo, ¿sí? Compañeros, ustedes cuando han ingresado a la universidad, créanme que no son las mismas personas. Inclusive desde ayer, que estaban, creo, algunos con parciales y todo eso, hasta ahora somos diferentes. O sea, no es solamente por, les, por las canas, las arrugas o por bueno, que va aumentando uno la edad, ¿no? Sino por el hecho de que nosotros con cada experiencia vamos cambiando, ¿no? Y ahora, actualmente, el área de salud necesita bastante personas que ejerzan el liderazgo en cuanto a las funciones que se va a desempeñar. Porque ese liderazgo, de alguna manera, le hace competente en algún momento cuando quiera desempeñar la dirección de una unidad, de un servicio, ¿sí? De una institución, de un programa. Y en ese caso se necesita de desarrollar estas capacidades. Ahora, los líderes se hacen, nacen. Bueno, muchas veces, o generalmente los líderes se hacen. ¿Por qué? Porque basta la situación que tenga que ver y que necesite en ese momento personas que puedan direccionar, dirigir una situación, es lo que necesita toda institución de salud. Por eso es que cuando hablamos de dirección, necesariamente hablamos de liderazgo, ¿sí? Y yo creo que todos en este momento tenemos tal vez personas que consideramos líderes, ¿no? Ya sea en un sentido personal, en un sentido familiar, podría decirse, o en un sentido dentro de las actividades, el trabajo que esté desarrollando. Y tenemos idea, tenemos, como quien dice, personas, moldes a quien queremos seguir, porque nos gusta esa persona como maneja, ¿no? Tal vez alguien nos podría citar un ejemplo de personas que nosotros consideramos que tienen, como quien dice, madera de líderes. A ver, dentro del ámbito familiar, ¿qué nos puede decir Araceli? ¿No está Araceli? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Una opinión? Yo sé que muchos, cualquiera, por favor. Buenas noches, Doctor, no doctor. sé si puedo tener la palabra. Ya, a ver, ¿lo escucho, por favor? Doctor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. De acuerdo a la pregunta que hacía, doctor, yo creo en el ámbito de la familia se contaría mucho con lo que es por ejemplo, en el caso del padre de familia, yo lo tomo como ejemplo porque en este caso nuestra familia, como sabemos que es el núcleo de la sociedad, entonces él, por ejemplo, un padre está enfocado también desde la parte de la responsabilidad de crear, por ejemplo, lo que se llama los valores, enseñar los valores, desde cumplir también con los deberes que tiene él como padre de familia. Entonces, yo lo vería como una figura de líder dentro del ámbito familiar, en mi caso, doctor. Ya, muy bien, gracias.
escuchar la voz de la compañera también. Hola, usted también quería Sí, doctor, participar. buenas noches. Sí, le escucho. Buenas noches. Sí, estoy de acuerdo con mi compañero, así como los papás, pero también pienso, hay muchas familias que no están conformadas así como una familia completa, como sería considerado, ¿no? O sea, mamá, papá, hijos. Entonces, muchas veces consideramos un líder al que es más responsable, al que vemos que trata de guiarnos o se esfuerza por la familia. Entonces, a esa persona más la denominamos como líder. Podría ser un papá o una mamá. A veces hay mamás solteras que guían, ¿no?, a su familia, o muchas veces un hermano. Ya, muy bien, muchas gracias. Y es la verdad, o sea, bueno, hay la familia nuclear, ¿no? Pero hay también las familias ampliadas o familias con diferentes rasgos, ¿no? Donde de alguna manera, mm, Giovanna, en la siguiente, por favor, le voy a pedir que se participe, pero ahorita iremos avanzando. Pero es importante considerar el hecho de que la persona que para nosotros cumple esos requisitos, de que pueda ser responsable, que pueda ser motivadora, que puede de alguna manera, no es que le hacemos caso porque da un latigazo o un chicotazo, sino porque realmente nos da seguridad. Y en este caso, cuando hablamos de una institución, de una organización, el gerente, el jefe, el director o la persona que esté al mando, necesariamente tiene que tener actualmente las características de ser un líder, ¿sí? Y a un líder es a la persona que uno lo sigue muchas veces por convicción. El líder no necesita obligarte a un ejemplo, que pasa las 6 horas de trabajo o 8 horas de trabajo y si la institución necesita el apoyo, el líder con el ejemplo te hace cambiar la opinión de que debes darle, como quien dice, un empujoncito más a lo que significa tu trabajo, ¿no? Otra cosa el jefe, ¿no? El jefe meramente te ordena, pero el líder te motiva. Y ese líder gerente es el que desarrolla la dirección con éxito de una institución. O sea, en el liderazgo, que es una característica esencial para que una persona ejerza la dirección, ¿sí?, puede desarrollarlo de diferentes maneras. Un liderazgo autocrático, ¿sí?, lo que comúnmente conocemos, un democrático, que tiene que ver con que en algún momento considera la participación del resto, o sea, siempre está de alguna manera levantando las voces de los que componen la organización para luego deliberar cuál es la mejor decisión, o el participativo que deja que en algún momento puedan participar y puedan de alguna manera establecer ciertas decisiones, y el liberal que de alguna manera es un poquito más soltado, ¿no? ¿Sí? Eso también es importante considerar cuando vayamos al tema específicamente de liderazgo, porque es importante en lo que significa la gerencia. Entonces ahí me van a dar ustedes como un trabajo, así como me han mencionado hace rato, qué persona consideran líder y por qué, cuáles son las características cuando vamos a ese tema, ¿no? Ese liderazgo es básico cuando uno quiere que la institución en salud, la organización, pueda cumplir todos los objetivos de manera proactiva. Cuando no hay el liderazgo, bueno, la institución muchas veces fracasa. ¿Por qué? Porque esa habilidad de trabajar en equipo, esa habilidad que tiene que tener ese gerente de muchas veces lidiar con problemas, porque ustedes tienen las prácticas en los hospitales. Y no me va a dejar mentir de que muchas veces no hay mucha coordinación en los establecimientos, ¿sí? Entonces ahí claramente se ve bien diferenciada las actividades que hace el servicio de enfermería o el servicio de nutrición o la parte de lo que significa administrativa con las historias clínicas, ¿sí? Muchas veces no hay esa coordinación y ciertamente a veces sucede roces, conflictos, ¿no?
Igualmente, en cualquier trabajo ustedes van a ver conflictos que se desarrollan por ciertas actividades, digamos. No coordinan el trabajo y empiezan a, como quien dice, pelear. Y ese gerente, ese administrador, debe saber, debe tener la suficiente capacidad para no meterse en el, como quien dice, echar más leña al fuego. Lo que tiene que solucionar un conflicto, ¿sí? Ya. En este caso ponían como ejemplo, por ejemplo, un padre como líder. Un papá jamás puede, dentro de un problemas de sus hijos, por ejemplo, hermanos, no puede tomar directamente el ponerse al lado de uno, ¿no? En detrimento de los otros. Tiene que tener la suficiente habilidad para encontrar solucionar el conflicto. Y ese de solucionar el conflicto le va de alguna manera a hacer que su familia crezca, se desarrolle mejor, ¿no? Pero obviamente en esto tiene que ver mucho lo que significa la cultura organizacional. La dirección propiamente que va a desarrollar un gerente, ¿sí? Tiene que ver que va a estar dentro de personas que van a tener diferentes creencias, religiones, costumbres, ¿sí? Y por lo tanto, lo que no esté escrito en los manuales es lo que se conoce como la cultura organizacional. Un ejemplo, no está en un manual, un ejemplo, ¿no? Que haya un compartimiento, qué sé yo, cuando llega un nuevo componente a la institución. No existe en un manual. Pero sin embargo, por costumbre lo podemos hacer. Podemos crear a fin de alguna manera romper hielos y ser un trabajo en equipo más saludable. Entonces se puede desarrollar lo que significa esto, un hábito, ¿no? Y muchos hábitos que pueden darse. Por ejemplo, los fines de semana tenemos el hábito de compartir, hacer un compartimiento fuera de la institución, ir a jugar Wally, por ejemplo. Entonces, se van implementando costumbres. O qué sé yo, que la persona que hace cumpleaños cierto día, entonces le hacemos un pequeño agasajo. En ningún manual está que hay que agasajar, que hay que hacer una salteñada, o hay que comprar tucumanas o algo, no, ninguno. Pero sin embargo se convierte como parte de las costumbres de una institución, lo que llamamos cultura organizacional, que en algunos casos es bueno y en otros casos no es tan adecuado, dependiendo. Pero adicionalmente, dentro de lo que llamamos esa cultura de esa organización, se da lo que conocemos como el clima. El clima es como uno siente en ese momento que está desarrollando si es un aspecto negativo o positivo, ¿sí? Claramente nos damos cuenta cuando vamos a una institución y ahí la gente está cordial, trabajando a gusto. Y qué diferente es cuando claramente uno siente que en el ambiente hay tensión, hay conflictos, ¿no? Ese es el clima organizacional que uno tiene. O, si no, que de alguna manera en esa institución aparentemente no se ve que haya una organización, que haya... ¿qué pasa? Ya. Que haya una organización que parece que todos están relajados, como tal vez podría ser el ejemplo de algunas instituciones, que al parecer nadie trabaja y todos están ahí fuera de sus fuentes laborales, ¿no? Entonces ahí se ve un clima muy desordenado, ¿no? En relación a otros aspectos. Estos aspectos influyen dentro de lo que significa y tienen que de alguna manera ser controlados o de alguna manera ser vigilados por la dirección, por la gerencia, ¿no? Bien. Cuando entremos a lo que significa la dirección, se van a dar cuenta ustedes lo importante que significa liderar para realizar
todas las actividades, porque no es solamente aquí ser jefes, ¿no? O sea, soy jefe y tú haces lo que yo te ordeno. Porque, ojo, trabajamos con lo que significa recurso humano. Y el recurso humano, obviamente, tiene que estar de acuerdo, tiene que, como quien dice, saber que su trabajo se reconoce, es muy importante el reconocimiento, ¿sí? Y que su trabajo contribuye a las metas de la institución. Muchas veces no estamos acostumbrados a felicitar, ni siquiera a felicitarnos nosotros mismos, ¿sí? O un ejemplo, salimos de un examen. El examen, ¿cómo les ha ido el día de ayer? A los que han dado. Había dos, ¿no? Ah, no, el día viernes, sábado y otros el domingo. ¿Cómo les fue? El silencio otorga. Creo que no les ha ido tan bien. Hola, Más o menos, doctor. más o menos. Y ya, y ese más o menos, ¿se han premiado o no se han premiado? Ustedes, o sea, cada uno, Doctor. de manera personal, por los aciertos que ha tenido. Digamos que ha habido 10 ítems y ustedes han hecho 6 o 7, digamos. Muchas veces vemos lo malo. Ah, qué macana, me he equivocado. Está bien. Ese es, de alguna manera, hacerse su diagnóstico y su retroalimentación, en qué debe reforzar. Pero no se olviden siempre el aspecto positivo, los 7 aciertos, y decir, bueno, qué bien, qué bueno que soy. Esto sí que me la sabía bien. ¿Sí? Partimos de eso, primeramente de felicitarnos nosotros, de conocer la capacidad que estamos desarrollando y como gerentes, como administradores también reconocer el esfuerzo que cada persona, cada funcionario, reconocer el trabajo del personal auxiliar, del personal de enfermería, de nutrición, de fisioterapia, que está coadyuvando a la patología, a la rehabilitación de un paciente. Es importante reconocer, como quien dice, es parte de un líder saber fomentar e incorporar dentro de la cultura los reconocimientos. No solamente llamar la atención o tratar de dar palo, se debe reconocer porque somos personas y porque las personas que trabajan en la institución es su alimento que alguien le diga, qué buen trabajo has hecho. Me encanta la forma como atiendes. Me encanta la forma como tus pacientes o cómo a los pacientes los hace sentir, porque es lo que debemos siempre saber que nadie se acuerda del, como dicen, ¿no? Del peinado, de los zapatos que llevan. Lo que se acuerdan es cómo nos has tratado, ¿sí? Y si los has tratado con respeto, con empatía, con todos los aspectos adecuados en la atención en salud, siempre te van a recordar, ¿sí? Entonces, obviamente es parte de lo que significa saber hacer el reconocimiento y dentro de la gerencia, por ejemplo, se manejan los reconocimientos un ejemplo, al mejor esfuerzo puede ser, ¿no? Al que es más puntual, a diferentes cosas. A fin de año se puede hacer un pequeño acto donde se da entregas de conocimientos, que si bien son simbólicos, no vamos a hablar que se entrega dinero, pero hacen sentir bien a una persona. Y eso es lo importante. Y le motivan, porque sería bien injusto, ¿no? Que haya personal que se esté esforzando en hacer la atención en salud y cuando de repente no le dice nada, no le dice ni bien ni mal, dice, ¿para qué me esfuerzo? ¿Yo para qué hago con tanto ahí con mi actividad? Si nadie me dice ni bien, ni mal, ni nada. Entonces se pierde ahí la motivación, se pierde un buen empleado, una buena persona que hace sus funciones, ¿no? Y obviamente poco a poco al final ya hay el desinterés, y ahí solamente ya es cumplimiento de deber, nada más, por el suave, ¿no? Bien, la última fase del proceso administrativo es lo que significa el control.
¿no? Entonces, este control, porque obviamente hemos empezado a planificar, organizar, dirigir, pero no nos olvidemos el controlar. Y el control tiene que ver siempre en relación a la entrada al proceso y a la salida. ¿Qué quiere decir? Que puede uno controlar lo que uno conoce. El gerente, el administrador, difícilmente va a controlar procedimientos que no conoce. Por eso generalmente los gerentes, los jefes, son personas que muchas veces salen de la misma institución y son promovidos hasta que pueden llegar a una dirección. Es la mejor forma de llegar a tener un buen gerente porque conoce del trabajo. Pero me dirán ahora, pero a través ahora de la política, a cualquiera le ponen de jefe, ahí les doy. ¿Por qué? Un ejemplo, que a mí me pongan como jefe de INLASA. Soy médico, sé de salud, sé de laboratorios, pero yo no conozco en detalle las actividades que desarrolla INLASA. ¿Sí? No sé, o sea, es el laboratorio, bueno, debe haber un mundo de procesos que desarrolla, ¿sí? O que alguien que sea, un ejemplo, ¿no? Que sea del área de biomedicina, digamos, y lo ingresen como jefe de servicio. No, sabe algo de medicina, ingeniero biomédico, ¿no? Pero no conoce cómo se realiza el proceso de atención, cómo se realiza la parte de la coordinación, la parte de la hospitalización, las historias clínicas, no están con eso. Entonces, difícilmente va a poder ejercer un control adecuado, ¿no? Entonces, básicamente, los directores, los gerentes, necesitan conocer el proceso, la entrada, ¿sí? De dónde se empieza, el proceso que se desarrolla y la salida, a dónde llegamos, ¿no? Y va a ejercer el tipo de control adecuadamente a través de estos tres aspectos: la supervisión, el monitoreo y la evaluación. Ojo, son tres cosas diferentes. La supervisión. La supervisión tiene que ver, obviamente, con una actividad que muchos lo ven con un aspecto. La supervisión viene y van a volar cabezas. No pierdan ese concepto de que la supervisión es para volar cabezas. Va a volar cabezas y quién sabe quiénes van a salir sin pega, a quiénes los van a cambiar de puesto. La supervisión tiene ante todo un carácter de capacitación. Si yo voy a supervisar a mi personal, y obviamente tengo que ver si los procesos están rindiendo resultados. Si no están rindiendo los resultados, tengo que ver dónde está la falla. Y tiene que ser una oportunidad más para decirle, de esta manera tal vez el resultado no es bueno. ¿Qué tal si podemos intentarlo de esta forma con estas colecciones? Entonces, muchas veces, probablemente, a la persona que no esté desarrollando, llegando a objetivos, le pueda determinar que se llama mejorar su trabajo, ¿sí? Y no que me esté temblando cuando llegue la supervisión. ¿No? Supervisión, supervisión. Por eso es que se considera un aspecto cualitativo de formación, para el recurso humano, de una oportunidad más de decirle la forma adecuada de realizar su trabajo. Pero también me sirve para retroalimentarme. Porque qué tal, desde la forma como se le ha dicho que haga las cosas, el resultado es malo y él mismo te va a decir, ¿sabe, doctor o jefe o director? Estos aspectos no están saliendo de esta manera por esta situación, por esta situación. Me está dando elementos para que tal vez yo pueda hacer reajustes. ¿Sí? Pero si no hago estas supervisiones, yo no voy a saber cómo anda el personal que está realizando las funciones. Yo no voy a saber por qué hay tanta queja del servicio de, un ejemplo, anestesiología. ¿Por qué siempre hay problemas
con la programación de cirugías y anestesiología, digamos, siempre. Entonces, yo tengo necesariamente que hacer esas supervisiones por todos los servicios, por todas las instancias. ¿O por qué mis laboratorios siempre tardan? ¿O por qué será que los laboratorios están perdiendo la sensibilidad? O sea, necesito siempre vigilar en aspectos de capacitación de los procesos que van a cumplir a todo el personal que corresponde, ya sea a través de mis gerentes inmediatos o jefes de unidades, si es que yo estoy muy arriba, pero debo realizar esa actividad. Otro aspecto viene a ser lo que es el monitoreo. Y este monitoreo, ya. Cuando decimos monitorear, hacemos que todas las actividades se mensuran, se miden. Y el medir significa cuánto se está cumpliendo las actividades. El monitoreo sería cada mes, yo voy viendo si la cantidad de consultas están respondiendo a lo que se ha planificado, ¿sí? O las camas que se están utilizando están a un porcentaje adecuado. No están ni muy sobresaturadas, ni tampoco están muy camas frías, por decir, ¿no? O sea, que no hay demanda, ¿no? Y finalmente, y eso lo hago a través de un aspecto cuantitativo, ¿no? Para eso me sirven los informes, los reportes de estadística, ¿sí? Para ver cómo están yendo las actividades, las más importantes de las que yo voy a controlar. Y finalmente, el proceso de evaluación. Cuando se hace el proceso de evaluación, ya se suman los aspectos de números y analizar. ¿Por qué? ¿Por qué mis indicadores están tan bajos? Están haciendo la evaluación en un establecimiento. ¿Por qué es que en los CAI que estoy presentando la información, tengo indicadores bajos, no estoy cumpliendo metas, ¿no? Entonces, estoy haciendo una evaluación, estoy controlando, ¿no? Y para eso, obviamente, están dispuestos lo que conocemos como los indicadores. Dice, ¿no? Indicador. ¿Qué es un indicador? Es alguien que te indica, ¿no? Se refiere a algo para mostrar, algo con señales, ¿no? Algo que puedes observar, puedes medir, y créanme, todo se puede medir. Todo se puede medir. Hola, hola, hola. Se le Se escucha, escucha, doctor. doctor. Ah, ya, perdón. ¿Se lo Ya, escucha, doctor? ya. Bien. En algún momento se mencionaba que los indicadores, o no se mencionaba, de lo que ellos recolectaban, ¿no? En las capacitaciones que hacían, es que los servicios quieren siempre copiar indicadores. Y cuando se les dice indicadores, lo que hacen es agarrar el Google y googlear y a ver qué indicadores le encajan a su institución. Y yo les digo, no es así. Los indicadores uno los construye porque es de la actividad que ellos realizan. Si yo soy un autocrítico del examen que he rendido este fin de semana, entonces me pongo a pensar, ¿no? Me ha ido bien, me ha ido mal, me ha ido excelente, ya. Y me pongo a analizar. Y entonces yo me pongo mi indicador. Ya. Indicador para mí, para dentro de mi mundo, de mis actividades, puedo trabajar, estudiar y hacer las actividades, pero mi indicador de que estoy utilizando adecuadamente mi tiempo es que, ¿sí? Voy a llegar mínimamente a un 70% en cada rota, ¿sí? O sea, para mí. En cambio, digamos, qué sé yo, para otra persona, para Amelia, por ejemplo,
Ella es un poco más exigente y dice, bueno, pienso que mi indicador va a ser estar sobre los 90, porque sé que tengo bastante capacidad y puedo dar más de mí, desarrollar. Puede que, digamos, que no tenga otras actividades. Entonces, cada uno fabrica su indicador en base a las acciones que corresponda que tiene, ¿verdad? Ay, perdón. Entonces, las instituciones en salud manejan indicadores tanto de estructura, de proceso y de resultado. ¿Qué quiere decir? Que ya sea la parte pública, la seguridad social, necesariamente tiene que tener un referente, un indicador y un estándar, por si acaso. Un indicador se lo construye de las actividades que yo hago, ¿sí? ¿Cuánto porcentaje estoy cumpliendo? Un ejemplo. Indicador, por ejemplo, de ocupación de cama. Se hace la fórmula y se establece un indicador que he llegado al 56% de ocupaciones de cama. Pero ojo, hay un estándar y el estándar es el 80%. Entonces hay una brecha, ¿verdad? Entre lo que yo cumplí, 56 y el 80%. Entonces, ¿eso qué me está diciendo el estándar? Que debo mejorar. Pues como ahora, ustedes han hecho un examen, tienen una nota, pero si su meta, si su estándar era un poco más, tienen que esforzarse más a la siguiente oportunidad. Pero si han llegado a sus metas individuales, obviamente se satisfechos. Estos indicadores se los fabrica dependiendo primeramente a la estructura. ¿Qué quiere decir? La estructura se refiere a lo que tengo. ¿Qué tengo? Tengo un establecimiento, tengo consultorios, tengo cierta cantidad de médicos, entonces, ¿cuánto de disponibilidad tengo? ¿Cuánto es mi estructura? Indicador de estructura. De acuerdo a eso, ¿qué accesibilidad puedo dar en cuanto a los servicios que produzco? Cuando hablo de eso, me estoy refiriendo solamente a los indicadores de estructura. Un poco más adentro me ingreso para realizar los indicadores de proceso. Y los indicadores de proceso tienen que ver con la productividad. No se olviden, productividad. ¿Qué significa productividad? Ya hemos hecho un ejemplo. Un médico, necesariamente, de acuerdo a la OMS, un estándar es 15 minutos de atención médica y 4 pacientes por hora, 6 por 4, 24 pacientes. Tendría que ser su productividad teóricamente, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Por X razón, llega a las 30. Entonces, uno diría y estaría feliz, ¿no? Mucha, ¿no? Este médico sí es lo máximo. Pero ojo, no significa que sobrepasar los indicadores o los estándares propuestos, la calidad no me estará disminuyendo. Porque a veces en los establecimientos, ¿no? Donde debería haber 2 especialistas, un ejemplo en ginecología, porque hay bastante afluencia de pacientes, y prácticamente matoneo a mi médico o a mi médica. En vez de darle 24 fichas, le doy 30 y por ahí, por favor, esta fichita más, doctorita, doctor. Ya está con 32. O si es de medio tiempo, más de 12 fichas, hasta 15, digamos. Una fichita más, atendes. Bueno, el médico, comprometido el médico, va a decir, ya, bueno, puedo atender uno más. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Va a disminuir tiempos, la atención que amerita a cada paciente. Y eso a veces, muchas veces los gerentes no se dan cuenta. Porque ahí sí amerita tal vez ingresar a otro especialista en el área. Entonces, donde habrá un ginecólogo, ya estará llamado a que haya 2. Y es por eso que se hace el monitoreo y la evaluación. Porque se está teniendo bastantes pacientes en el área de ginecología o pediatría, entonces está meditando contratar a un especialista más en el área, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la productividad, tengo que ver. Productividad, rendimiento, intensidad de uso o grado de uso que corresponde básicamente cuando hablamos de hospitalización, son indicadores de proceso.
Y todo establecimiento del área pública o del área de la seguridad social maneja estos indicadores para medirse, para ver si estamos nomás yendo en la dirección adecuada. Y finalmente, obviamente todo tiene un principio y un final. Hay que ver el indicador de resultado, ¿sí? Los indicadores de resultado que mayormente se manejan son los de cobertura, por ejemplo. Tenemos una buena cobertura en cuanto a la atención a mis pacientes en una población, un municipio, ¿sí? Qué sé yo, está calculado la población de que hay 20,000 habitantes. Dentro de eso, por grupos etarios, tantos hay niños, mujeres en edad fértil. De acuerdo a eso, estaré llegando, un ejemplo, en las coberturas en cuanto a lo que significa las vacunaciones, una buena cobertura, ¿sí? Estaré llegando a la cuarta dosis del tétanos, o a la quinta, ya la última. O si hago alguna otra actividad, tengo una cobertura que me esté llegando al 100%. Por ejemplo, en el COVID se maneja bastante la cobertura. ¿Cuánto está llegando la primera dosis, segunda dosis, tercera dosis? ¿Sí? ¿Eso qué te está midiendo? El resultado de la actividad que has planificado. O indicadores como la eficiencia, la eficacia o la efectividad. ¿Sí? ¿Qué tan eficaz, qué tan efectivo y qué tan eficiente? Son tres conceptos que se complementan. Eficaz es ser eficaz es decir, este día voy a hacer un ejemplo, 5 cirugías y hago las 5, he sido 100%, porque es mi grado de cumplimiento de mi meta, ¿sí? Mi grado de eficiencia quiere decir que hago mis tareas con lo mínimo o utilizo sin desperdiciar para hacer mis actividades. Soy eficiente en mis tareas. Y la efectividad que suma ambos conceptos, ¿no? Entonces, estos resultados cuando se extrapola lo que significa una institución, igualmente se ve los indicadores de resultado por servicio, por profesional médico, por especialista, se ve viendo todos estos indicadores que nosotros vamos a ir manejando cuando abordemos el tema. Bueno, bien. Hasta aquí hemos terminado el tema de lo que significa el proceso administrativo. ¿Tiene alguna pregunta? Nos pasamos al segundo grupo. Hola. Doctor, estaban mandando mensaje para entrar a este link los Ya, otros compañeros. ya. Entonces, si no hay preguntas, por favor, con los que ahora están presentes, podemos ir abandonando para que entren el resto, porque por la plataforma no pueden entrar más, pero sí. Bueno, Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Una consulta. ¿Por qué estaban dígame. proponiendo dos horarios? En realidad, dos grupos, un grupo de 8 a 9 y el otro de 10 a 11, si no me equivoco. Y mencionaron que los primeros, pues, pertenecerían al primer grupo y el resto que queda, pues, al segundo. Por eso, ahora el resto que queda puede entrar ahora, porque son las 9. El primer